Para mí es un gozo enorme poder seguir con la exposición de un nuevo libro bíblico, y en las próximas semanas y meses, Dios mediante, vamos a dedicarnos a una exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Yo creo que particularmente para los tiempos que corren, esta carta es de una importancia tan grande que no podemos permitirnos el lujo de pasarlo por alto. Hablamos un poco de la ciudad. Por cierto, los restos de esta ciudad lo pueden ver detrás de mí. Son algunas columnas que se han construido a lo largo del camino que conectó la ciudad de Colosas con la ciudad de Laodicea. Colosas está situado a las orillas del río Lico, en Asia Menor, lo que hoy corresponde a la parte occidental de Turquía, y tenía un gran pasado. En el siglo V antes de Cristo, la ciudad era muy conocida en toda la zona, una ciudad con una fuerte influencia griega, una ciudad rica, grande y además situada de forma estratégica entre la ciudad de Éfesos, que quedaba a unos 150 kilómetros, unos 95 millas al oeste, y el valle del Éufrates, que queda a unos 650 kilómetros al este. Quiere decir, la ciudad está entre dos sitios estratégicos muy importantes, y sobre todo destaca por su industria de lana. Esto era la industria principal que había hecho en su momento esa ciudad rica. Es una ciudad básicamente pagana, lo cual quiere decir que ellos, los habitantes de la zona y de la ciudad, adoran a dioses del panteón griego. Pero a partir del siglo III antes de Cristo, llegaron los primeros judíos, y la colonia judía en la ciudad estaba creciendo cada vez más. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, esa colonia judía en Colosas tenía bastante influencia. Sin embargo, hay que decir una cosa: en los tiempos del apóstol Pablo, Colosas solamente vive de las glorias del pasado. La ciudad iba de capa caída y tenía que ceder su lugar prominente, importante, en favor de la ciudad de Laodicea. Por cierto, ciudad que algunos hemos estudiado hace poco en nuestra serie sobre Apocalipsis, la ciudad que es la séptima que recibe una carta de parte de nuestro Señor Jesucristo. La Odisea era muy importante, y también la ciudad de Hierápolis, con sus fuentes calientes, a unos 20 kilómetros al noreste. Por cierto, ambas ciudades, en el libro de Apocalipsis hay alusiones por el tema del agua tibia, pero es ahora no el momento de explicarlo. Podemos decir que Pablo nunca llegó a la ciudad y nunca llegó a conocer a los colosenses personalmente. De esto, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 de su carta dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, quiere decir que Pablo, aunque él estuvo relativamente cerca en Éfesos, pero nunca tenía el gusto de conocer a la ciudad y a los creyentes en la Odisea o en Colosas personalmente. La iglesia, ¿por quién entonces fue fundada? Tenemos alguna información que nos permite sacar las conclusiones correspondientes. La ciudad
la iglesia fue fundada por un colosense llamado Epafras, posiblemente poco antes del ministerio de Pablo en Éfeso. Este ministerio de Pablo en Éfeso se lleva a cabo entre los años 53 y 55. Es descrito en la carta, en el libro de los Hechos, que por la predicación de Pablo en Éfeso, precisamente toda Asia, se dice, y con Asia estamos hablando de esa parte oeste de Turquía, toda Asia conoce el Evangelio. Entre ellos seguramente estaba Epafras, que a su vez lleva el Evangelio a Colosas. Quiere decir, Pablo predica, Epafras escucha el Evangelio, se convierte y a su vez toma medidas para que en otras ciudades de la zona se escuche el Evangelio. Hay algo que le preocupa a Epafras y vamos por un momento al capítulo 4, versículo 3, y bueno, todo esto lo vamos a estudiar en su momento con detalles, si Dios lo permite. Aquí Pablo le escribe a Epafras orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual yo también estoy preso. Entonces, ¿cuándo estaba Pablo preso? Bueno, estaba preso varias veces, pero para hacer una larga historia corta, la única ocasión donde tenemos la impresión que él estaba en condiciones de escribir una carta a los Efesios y también una carta a los Colosenses fue cuando Pablo está en la cárcel en arresto domiciliario en la ciudad de Roma, tal y como el libro de los Hechos nos cuenta al final. Sacamos las conclusiones que por algunos acontecimientos que ocurrieron en la ciudad de Colosas, Epafras toma una decisión. Y esa decisión es viajar a Roma y visitar a Pablo allí en su casa alquilada. Entonces nos damos cuenta que realmente las noticias entre los creyentes en aquel entonces estaban corriendo, estaban al tanto el uno del otro, y esto en una época cuando aún no había celulares, cuando aún no había los medios sociales, ni Facebook, ni la posibilidad de hacer una llamada rápida o algo por el estilo, pero estaban interconectados por un flujo continuo de información de gente que estaba viajando. Y esto me parece muy bien y muy importante para que, si ya podemos sacar esa conclusión, nosotros también deberíamos interesarnos por la situación de nuestros hermanos en la fe en otros lugares. Ahora, volvemos a Epafras. Él visita a Pablo en la ciudad de Roma alrededor del año 60 y está con él un tiempo durante el arresto domiciliario del apóstol. Y es el momento cuando Pablo escribe esta carta. Hacia el final, en el capítulo 4, tenemos algunos detalles más. Por ejemplo, nos enteramos quién iba a llevar esa carta a Colosas, porque Epafras aún no va a volver. Y dice allí Colosenses 4, 7 al 9, dice: todo lo que a mí me refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Bueno,
Este Onésimo, si empezamos con el último, lo conocemos de la carta de Pablo a Filemón. Obviamente Filemón, un hombre importante en Colosas. Entonces nos damos cuenta que la carta a Filemón, la carta a los colosenses, la ciudad de la Odisea, esas ciudades están y esos acontecimientos están relacionados. Entonces hay toda una serie de gente que se preocupa que allí se predica el evangelio. Es algo muy bonito, nos damos cuenta que algo de los entresijos de la iglesia primitiva. Entonces, en resumidas cuentas, acompaña Epafras a Onésimo, ese esclavo que se había escapado de su amo Filemón, y lo que acabo de decir, ambos eran de la iglesia de Colosas. Ahora ellos van de vuelta. Entonces nos damos cuenta que lo que pasó con Onésimo, con Filemón, esa historia que es el trasfondo de la carta a Filemón, realmente está entrelazado con lo que leemos aquí. Epafras aún se va a quedar todavía en Roma, posiblemente para recibir más instrucciones. Y bueno, si seguimos con esa historia, es bastante probable que fue precisamente Epafras que descubrió al esclavo que se había escapado ahí en la ciudad de Roma. Le lleva a Pablo y ahí se convierte. Y esto es la razón por que Pablo escribe esa carta a Filemón, que podría ser una lectura correspondiente, o sea, lo que este hombre Tíquico va a llevar, muy probablemente son dos cartas, una carta privada a Filemón y la otra carta que es la oficial a toda la iglesia de Colosas. Y por cierto, también tenía que ser leída en la Odisea. Él llevaría esas dos cartas. Ahora, nos preguntamos cuál exactamente era el problema, o mejor dicho, los problemas que había allí en Éfeso. Eran varios y todos tenían que ver con la forma como se vivía allí. Voy a decirlo en términos generales, la religión, porque Colosas, como toda Asia Menor, era un crisol de diferentes filosofías, corrientes filosóficas, religiones, y por supuesto allí, para alguien que lo observa desde fuera, la fe cristiana simplemente era un producto, entre comillas, más en ese gran mercado de posibilidades. Y obviamente esa variedad de formas de vivir una fe también tenía una influencia muy negativa potencialmente para la iglesia de Colosas. Y de esto Epafras se preocupaba, y por esa razón él se fue personalmente a Pablo para pedirle consejo, y esto es su respuesta. Por ejemplo, ahí había gente que se jactaba de sus visiones, de revelación especial que habían supuestamente recibido de parte de Dios, que tenían contacto con ángeles. De hecho, ellos pues hicieron un gran tema sobre diferentes categorías de ángeles, y pues allí influenciaba también esa idea de un ángel protector y todas esas cosas. Promulgaban un estilo de vida ascético. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían la idea de que el espíritu es muy importante, y por eso había que renunciar a todo lo que tenía que ver con el placer físico. Eso es bastante interesante porque esto pertenece a la órbita de un movimiento que se llama la gnosis. Gnosis en castellano significa conocimiento. Y había dos vertientes de esa gnosis. Gnosis que, una vez más lo digo, puso su énfasis sobre el espíritu, y el cuerpo no tenía importancia. Entonces,
con el cuerpo podían pasar dos cosas. Había una variante de la gnosis que dijo, bueno, lo importante es que tu espíritu esté bien, ¿vale? Con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, puedes vivir, bueno, según el punto de vista cristiano, en pecado, hacer lo que tú quieras, no importa, mientras que tú tome precauciones de que tu espíritu ande bien. Y había otra variante, y esto era la variante de Éfeso, que dijeron lo mismo. Lo importante es el espíritu, pero por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para negar de que tengamos un cuerpo. Y de allí surge esa variante del ascetismo, quiere decir de vivir de tal manera que no prestamos ningún tipo de atención sobre las necesidades de nuestro cuerpo, ¿vale? Que una variante es igual de equivocada como la otra, obviamente. La idea que había detrás es que la materia era mala y sin embargo eso choca frontalmente con la idea de la fe cristiana. Y la fe cristiana nos enseña claramente que el cuerpo es importante. Nosotros no solamente creemos en la resurrección del espíritu, sino la Biblia enseña la resurrección física, la resurrección del cuerpo. Además, allí en Colosas había un tipo de misticismo que se entremezcla con el legalismo judío y además con ciertas filosofías gnósticas de los griegos. Y esto estaba entrando en la iglesia. Podemos decir, bueno, este problema hoy no tenemos. Y yo diría, mucho cuidado. Tal vez no tenemos ese problema exactamente, pero tenemos problemas similares. Y es cuando las filosofías de moda, las actitudes de moda, están intentando entrar en las iglesias. Y este problema tenemos hoy como lo teníamos hace 2000 años. Solamente que muchas veces no somos conscientes de ello. Nosotros llevamos mucho bagaje de un pensamiento secular y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Por eso es tan importante la predicación de la palabra y que esa palabra nos ayude a entender y a desarrollar una cosmovisión correcta de las cosas. La redención de Cristo es suficiente para todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra salvación. Y esto era el mensaje central de Pablo en esa carta. Es Cristo. Por lo tanto, es una carta muy cristocéntrica, donde Pablo desarrolla una cristología que nos ayuda a resistir a todos esos intentos de ceder a una idea del cristianismo que no es correcto. El cristianismo es Cristo. Y por lo tanto, si no tenemos una idea correcta de Cristo, entonces toda nuestra fe, nuestra forma de confesar y de vivir nuestra fe no va a funcionar. Volviendo a las ideas de los falsos maestros, tenía que ver, como acaba de decir, con la filosofía. Y no era tanto filosofía en el sentido de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de ideas más o menos racionales, sino filosofía aquí tiene que ver con lo que ellos pretendieron que eran revelaciones especiales, que ellos además lo mezclan con sus propias tradiciones. Dentro de las iglesias había gente que viene de un trasfondo judío y que por parte llevan ese bagaje infeliz que habían desarrollado a la iglesia. Eran judaizantes, para decirlo así, que pusieron mucha énfasis sobre la importancia de las fiestas judías y de sus leyes alimenticios.
Pablo insiste que esas cosas han encontrado su cumplimiento en Jesucristo y son por lo tanto no vinculantes. Pues sí, un creyente puede celebrarlo si quiere, pero lo que no puede es imponerlo a los demás. Esto es pasar una línea roja que según Pablo, según el evangelio que él predicaba, no era permisible. Y luego el tema de los ángeles y de su veneración. No era solamente el creer que una persona tenía un ángel de guardia, esto es una doctrina muy bíblica, sino el pensar que con estos ángeles se puede comunicar y que además los veneran. Esto es una cosa muy distinta. Y esto Pablo lo dice también en el capítulo 2 muy claramente, que esas cosas en una cosmovisión cristiana no tienen cabida. Nos damos cuenta que realmente se trata, en resumidas cuentas, de una mezcla entre ideas judías mal entendidas y filosofías griegas. Y esta mezcla realmente estaba molestando bastante a las iglesias ahí en la zona. Una mezcla fatal que sobre todo en Asia Menor causa todo tipo de estragos. Y de eso, aquellos que hemos últimamente estudiado el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de ello, porque de una o de otra manera afectaba a todas las iglesias allí, esta zona. Podemos decir que la forma como Pablo, y todavía estamos en la introducción, la forma como Pablo organiza esa carta es una forma que es muy típica para él. En los primeros 2 capítulos, él expone la doctrina, él expone lo que es y lo que un creyente debe de creer, lo que no debe de creer. Y en la segunda parte, él saca las conclusiones éticas, lo cual quiere decir que tienen que ver con la forma como debemos de vivir. Si miramos la carta en el contexto de toda la escritura, nos damos cuenta que trata un tema muy importante y esto es nuestra tentación de adorar a Dios y mezclar esa adoración con elementos paganos. Y esto ha sido una tentación continua desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de adorar a Dios de una forma impropia, de adorarle y introducir elementos que vienen realmente del paganismo. Exactamente lo mismo ocurre hoy. Por eso esa carta, y estoy seguro que lo veremos, es una carta muy actual. Parece escrito, de hecho, para nuestros tiempos. Y nos damos cuenta que realmente los problemas que hay no son novedosas, son problemas que de una o de otra manera han surgido antes. Podemos decir, bueno, ¿y por qué en algunos lugares parece que el cristianismo tiene tanto éxito? Bueno, parte de la respuesta es porque hay un avivamiento auténtico, pero la otra parte de la respuesta es que donde hay mucha luz también hay mucha sombra. Y es porque en algunas partes, por ejemplo, en África, en Latinoamérica y en partes de Asia, donde se predica el evangelio, también se incorporan elementos del paganismo y esto le ayuda a la gente, digamos, de aceptar esa nueva doctrina para ella con más facilidad. Uno de los pasajes centrales de la carta a los Colosenses es sin lugar a duda esta enseñanza cristológica del capítulo 1, versículo 15 al 20. Esto lo vamos a estudiar en su momento con tranquilidad porque es una de los pasajes más importantes en cuanto a la doctrina correcta de quién es Cristo. Y una última cosa sobre la ciudad de Colosas. Colosas está, como dije,
antes en la zona de lo que hoy es la parte occidental de Turquía. En aquel entonces pertenecía a una zona que se llama Frigia. En Frigia había un culto muy extendido, y esto lo notamos que forma parte del trasfondo de esa carta, un culto a Cibeles. Bueno, esto les va a interesar mucho a los que viven en Madrid y ven el monumento a Cibeles en la plaza que lleva el mismo nombre casi todos los días. Bueno, Cibeles es una diosa griega que promueve, o el culto que gira alrededor de ella, un tipo de em, culto o de una secta em, extática, mística, donde hay gente incluso que reciben revelaciones extrañas. Bueno, todo esto había ahí en la zona. Un poco más adelante, 2 siglos más adelante, pues de la misma zona de Colosas surge un movimiento que ha amenazado de nuevo la buena doctrina de los cristianos, que era lo que se llama el montanismo. Algunos seguramente lo han escuchado. Giraba alrededor de un profeta, entre comillas, llamado Montano, que creía que el fin del mundo estaba cerca, que promovía todo tipo de milagros, y al mismo tiempo estaba profundamente mezclado con elementos em, paganos. Él se jactaba, y sus profetizas de visiones, experiencias, esperaban a Cristo en cualquier momento y llevaban a mucha gente al error. Bien, con todo esto hemos dado bastante tiempo al tema de la introducción, pero es importante para que entendamos de qué esa carta está hablando. Pero ahora vamos a entrar en la exposición y finalmente pues voy a leer los correspondientes versículos, que son los versículos del 1 al 8. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra y que nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir a través de tu palabra. Amén. Pues Pablo, como siempre suele hacerlo al inicio de sus cartas, pone aquí su énfasis sobre su autoridad apostólica, y podemos ver aquí que ha sido por un acto soberano de Dios que él ha sido llamado a proclamar el Evangelio. Pablo, desde luego, nunca ha tenido la idea de convertirse en un apóstol, ni muchísimo menos. Lo que ha ocurrido es que ha recibido el apostolado de parte del Señor Jesucristo, como él lo dice en el primer versículo. Todos nos acordamos de la conversión de Pablo ante las puertas de Damasco. El otro hermano que se llama aquí es Timoteo, que no era apóstol, y nos llama la atención que Pablo no usa ese título para Timoteo. Era hermano,
no tenía este llamado específico para ser apóstol como Pablo, pero era muy conocido, influyente y muy querido entre las iglesias. Y los destinatarios de la carta, aquí hay varios adjetivos que los caracterizan. Son santos, lo cual quiere decir apartados, son especiales para Dios, son su posesión. Entonces, la idea de la palabra que hay detrás. Y además, dice de ellos que son fieles. Pablo está agradecido por esa gente. Incluso está agradecido por los colosenses al saber y darse cuenta que es una iglesia que tiene problemas. ¿Y qué iglesia no tiene problemas? Estoy seguro que tu iglesia las tiene, mi iglesia las tiene, todas las iglesias tienen problemas. Y sin embargo, esas iglesias merecen nuestro respeto y también la gente que forma parte de estas iglesias. Y esto nos llama la atención que Pablo, algo que le caracteriza es que siempre está agradecido y siempre está intercediendo por esas iglesias. Agradece a Dios, el Padre del Señor Jesucristo, como Él define. Esto es una definición muy bonita de quién es nuestro Dios. No es una fe cualquiera. Nuestra fe se define. Y esto convierte en la fe cristiana en una fe que puede dar respuestas exactas a preguntas concretas. El estar agradecido, como lo vemos aquí y aprendimos aquí de Pablo, debe de ser una actitud básica cristiana. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración constante hace crecer en nosotros el agradecimiento. Queridos hermanos, es algo que es tan importante que no lo olvidemos, intercediendo, estando agradecidos por los hermanos que nos rodean, que son un regalo de Dios especial para nosotros. Bueno, ¿qué son las cosas concretas que hay que agradecer en la vida de los colosenses? Podríamos decir que es la triada de la fe cristiana: fe, amor y esperanza. De esto se hablaba hasta en Roma. La fe en el Señor Jesucristo, el amor por todos los creyentes y la esperanza que nos espera en el cielo. Y esto es muy importante. El tema de la esperanza no es un sentimiento. Esperanza es un objeto. Esperanza es la cosa en la cual yo tengo confianza. Esperanza es mi herencia. Esperanza no es indefinido. Bueno, yo espero que mañana haga buen tiempo. No. Esperanza significa que es algo concreto. Es la gloria que me espera cuando pase de esta vida a otra vida. Es la razón para la fe y para el amor. Dicho en otras palabras, sabiendo lo que nos espera, somos capaces de confiar en el Señor por las cosas de ahora. Si Él es tan bueno para cuidar de nuestro futuro como Él lo hace, Él va a cuidar de nuestro presente. Tenemos esta fe, tenemos esa fe en las cosas que Dios nos ha prometido y que nos esperan. Y esto significa que Él va a cuidar, que en esta vida nada nos puede pasar que nos aparte de esta promesa. Dios es fiel, no lo olvide, por favor. Y esto nos ayuda a amar. Por eso podemos ser generosos, porque nuestro futuro está asegurado. Por eso podemos amar de forma incondicional, tal y como Él nos ha llamado.
La fe, la esperanza y el amor son fundamentales para lo que es la fe cristiana. Es algo que nos viene como regalo de parte de Dios. En la vida de todos los creyentes hay algo y hay cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Son los hermanos que Cristo ha puesto a tu lado y puedes hacer este ejercicio. Piensa en los hermanos que te rodean y piensa de cosas específicas por las cuales tú puedes estar agradecido a lo que tú has visto en la vida de ellos. Siguiendo el versículo 5, después de haber expuesto eso de la esperanza que está guardada en los cielos, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Palabra de la verdad, palabra verdadera. Esta es la definición, una de las definiciones del Evangelio. De estas cosas habla el Evangelio de forma fiable, no son suposiciones, no son teorías, no son solamente ideas. La palabra de la verdad es la verdad sobre Dios, la verdad sobre nosotros y la verdad sobre el mediador que es Jesucristo. Esto es el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con este evangelio? Pablo dice, este evangelio ahora se está predicando en todo el mundo. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio se predica en todo el mundo conocido en aquel entonces. También en Colosas, Pablo lo compara con semillas que se siembran. Porque este evangelio, cuando se predica, y esto es lo bonito, da fruto. Allí donde se predica, da fruto y cambia este mundo. Donde se siembra el evangelio, allí crecen cosas, porque es palabra viva. Siempre se me viene a la mente esa canción preciosa, sembraré la simiente preciosa. Sí, a donde vayamos, esto es la constante. No podemos evitar de hablar de la esperanza que hay en nosotros. Además, aprendemos aquí que esto va en aumento. El evangelio se extiende, pero no solamente esto, también los que lo reciben crecen. Ambas cosas están implicadas en la naturaleza del evangelio. Hay madurez, hay un desarrollo que lleva a un aumento de calidad. Un ejemplo de esto son los colosenses. ¿Y cómo se recibió ese evangelio en su momento? Bueno, se ha escuchado, dice el versículo 6, ellos lo oyeron, lo han entendido, lo conocieron. Esto habla de un conocimiento exacto de lo que es el evangelio. Esto hay que explicarlo a la gente. No son cosas solamente de sentimientos, sino la fe que nosotros proclamamos. El evangelio bíblico es una fe racional en el sentido de que tiene sentido, es histórico, hay que explicarlo. Y no solamente hay que decir, bueno, yo siento que las cosas son así. No, es que nuestros sentimientos en ese sentido no importan. Lo que importa son los hechos. Sentimientos pueden venir después. Y esto va en contra de la superficialidad de ese tipo de cristianismo light que solamente se deja llevar por sentimientos y hay que esto me llena y esto no me llena y todo ese tipo de cosas. No, esto no importa. Lo que importa realmente es lo que está escrito, lo que son los hechos. Y luego te puedes sentir llena y contento y todo lo que tú quieras. Esa gracia divina además es verdad, es decir, la verdadera gracia divina se expresa aquí en este evangelio.
es decir, todo el evangelio para todo el mundo. La gracia de Dios en verdad. ¿Y quién les predica este evangelio? No fue Pablo. Aquí leemos como lo habéis aprendido de Epafras. Fue él que les predicó el evangelio en su momento. Fue él que consiguió que por la gracia divina se abrieron sus corazones. Epafras, un hombre clave para esa zona. El que había entendido el evangelio y ahora a su vez lo comparte. Y es muy interesante lo que Pablo tiene que escribir sobre ese hombre que iba todo el camino desde Colosas, cruzando el mar Egeo, cruzando el mar Adriático para simplemente finalmente llegar a Roma. Epafras, que también, Epafras es su forma corta, la forma larga es Epafrodito, como es llamado en Filemón, versículo 23. Ya hemos escuchado algo de su biografía, pero ahora vamos a saber algo de sus características. Por ejemplo, él es un hombre amado, amado por Dios, amado por Pablo y amado por los colosenses. Además, es consiervo, quiere decir siervo de Dios, siervo de los colosenses. Ambas cosas van juntos. Y además es un fiel ministro, un fiel siervo. Es lo que se espera de nosotros, que seamos fieles. Deberías escuchar bien esa palabra. Fiel, fidelidad, hasta la muerte si hace falta. Esto es lo que nos toca. No nos tocan hacer cálculos sobre cómo se va a llevar a cabo nuestra vida. Lo que el Señor nos pide de nosotros es ser fiel hasta el último momento. Y quiera que Dios nos conceda la gracia para llegar a este punto. Y una última cosa se dice de Epafras, que era mensajero de su amor que viene por el Espíritu Santo. Es decir, que aquí estamos hablando de un amor sobrenatural, implantado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para terminar, me quedo con el tema de la gratitud, que es el tema, yo creo que se nota en cada palabra que el apóstol Pablo escribe en esa introducción. La gratitud debería prevalecer en nuestras vidas y con gratitud deberíamos partir de este mundo sabiendo que nos espera una larga y soleada mañana. Estamos aquí de paso. Y las cosas que nos están pasando aquí en esta vida pueden ser cosas bien difíciles, pero no importa, porque nosotros miramos más allá de esto. Y esto nos lleva a ser personas llenos de gratitud. Pensando en el Señor, nuestra herencia, nuestra iglesia, nuestros hermanos debería llenarnos de gratitud. Muchas veces no sabemos estar agradecidos porque no valoramos lo que el Señor pone a nuestro alcance. Deberíamos estar agradecidos por las personas que llevan el Evangelio a todo el mundo. Deberíamos estar agradecidos por las personas que nos llevaron el Evangelio a nosotros en algún momento. Y aquellos que nos siguen ayudando a crecer en nuestra vida espiritual. Deberíamos estar agradecidos en nuestras vidas cuando nos toque el momento de partir de este mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, no me gustaría que tú partieses cuando te toca de este mundo con pena, con tristeza, ni que el pensamiento en ese momento te llene de tristeza y de pena. Esto va a pasar. Pero que sepas una cosa,
la mejor forma de partir de ese mundo es partir con gratitud por las bendiciones que hemos recibido aquí, que ya nos dan una idea de lo que nos espera en el cielo. Y profunda gratitud porque lo mejor está aún por venir. Y esto es una constante en nuestras vidas. De esto y muchas más cosas vamos a hablar, si el Señor lo permite, en las próximas semanas al exponer la carta a los colosenses. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por las cosas que hemos escuchado en tu palabra. Y te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que nos escuchan ahora para que puedan escuchar bien y para que estas palabras y exposición hagan un impacto en su vida por tu gracia y por la obra de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, todo esto en tu nombre. Además, que nos ayudes a ser personas agradecidas. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.